El 6 de junio, en estos días recientemente, el 6 de junio se celebra, especialmente en Europa, un día que se conoce como el Día D. 1944, el ejército de aliados conformados por las naciones de Inglaterra, Canadá y los Estados Unidos llevaron a cabo una de las maniobras militares más grandes y sin precedentes en la historia de lo que sería la campaña militar para la derrota del régimen nazi en Europa y que marcó el fin de la guerra o la Segunda Guerra Mundial. Eso se conoce como el desembarco en Normandía. Ese día es considerado decisivo para la posterior victoria sobre ese régimen y cambió definitivamente el rumbo de lo que hasta ese momento era la guerra, que parecía que los nazis estaban ganando. Pero no es sino hasta el 8 de mayo de 1945 que se conmemora el día B o el día de la victoria. Adolfo Hitler se había suicidado el 30 de abril del 45 y sus representantes firmaron el armisticio o la rendición incondicional el 7 de mayo de ese año en presencia del general Eisenhower de los Estados Unidos en una ciudad que se llama Reims en Francia. Y más adelante, el día siguiente, la capitulación definitiva se firmó el 8 de mayo de 1945 en Berlín, capital que había sido derrotada por el régimen o por la coalición de la Unión Soviética, los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Imagínense todas esas naciones llevando a cabo todo esto. Pero ¿por qué traigo esto a colación? Porque hay una distancia entre lo que ocurre en el desembarco en Normandía el 6 de junio de 1944 hasta la rendición total, casi un año en el que se sintieron los rigores de la guerra. Si hubieras estado allí bajo el régimen nazi y hubieras escuchado que los aliados vienen en camino, yo creo que estarías ansioso por ver el momento en que ese régimen sería derrocado y empezarías a experimentar la paz. Las noticias de las victorias, de hecho, habrían sido aliento para ti en la medida en que el fin de la guerra se acerca. Al final, cuando la guerra terminó y se anunció, la celebración no se hizo esperar, no solamente en Europa, sino en distintos lugares del mundo que habían sentido y experimentado los rigores de esa guerra. Las multitudes salieron a celebrar la victoria. Y yo creo, mis amados hermanos, que guardando las obvias proporciones, si miramos la historia que hemos estado estudiando nosotros en Josué a lo largo de estas semanas, y considerando esto, yo pensaría y me atrevería a decir que el cruce del mar, del río Jordán y la batalla en Jericó, se podría decir que en cierto sentido es el día D. Porque allí empezamos a encontrar cómo el pueblo empieza a tomar la tierra prometida, la tierra que Dios había establecido para ellos. Pero no nos encontraremos en el día B, el día de la victoria, sino hasta el pasaje que estamos estudiando el día de hoy. Al final de la guerra, o por lo menos las batallas más grandes se habían librado hasta ese entonces. Ya después, cada pueblo tenía que conquistar, cada tribu tenía que conquistar su respectivo territorio. Y lo que el autor quiere señalarnos en esta mañana, en este pasaje, es el resumen de la final de una parte. Llegamos a la mitad del libro. Josué capítulo 12 es la mitad del libro y encontramos allí cómo se resume todo lo que ha acontecido hasta allí. Ya vamos a terminar entonces la parte de la conquista y va a iniciar la parte de la repartición de la tierra prometida. Y cada tribu entonces podrá establecerse en su territorio. Este es el epílogo y lo vamos a encontrar dividido en tres partes: el territorio conquistado, la oposición superada y la última batalla, que de hecho son los puntos de este sermón: el territorio conquistado, la oposición superada y la última batalla. Y algo que podemos nosotros encontrar en esto es que Dios ha mostrado su fidelidad al acompañar a su pueblo en cada una de sus batallas para la conquista de la tierra prometida. Dios ha sido fiel a sus promesas y ha permanecido allí sustentando a su pueblo. Dios ha mostrado su fidelidad. Pero algo que debemos preguntarnos nosotros al leer esta porción de la palabra y entendiendo este pasaje es: ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Cómo este pasaje se aplica a nuestras vidas? ¿Y por qué para nosotros como creyentes, más de 2000 años, inclusive más de 4000 años de que esto ha pasado, cómo nos afecta a nosotros? ¿Cómo debemos vivirlo? ¿Qué podemos aplicar de esta historia a nuestras vidas? ¿Y qué nos enseña la palabra de Dios acerca del carácter de Dios? Es lo que vamos a considerar el día de hoy en este sermón que yo he titulado: La conquista ha concluido.
la conquista ha concluido. Y lo primero que debemos ver se encuentra en los versículos 16 al 18, en donde vemos la conquista ha terminado. Vemos que la conquista ha terminado porque hay un territorio conquistado. Vaya conmigo nuevamente a Josué capítulo 11, el versículo 16 al versículo 18. Dice la escritura: tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Jalá que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo todos sus reyes y los hirió y los mató. Y lo que estamos encontrando, mis amados hermanos, en esta primera parte es que Josué tomó toda aquella tierra. Son las palabras con las que inicia esta porción. El autor quiere señalarnos la extensión geográfica del territorio, desde el sur en el monte Jalak hasta el norte en Baal-Gad, cerca al monte Hermón, tal y como se ha llevado a cabo las batallas de sur a norte. Y el autor nos está mostrando la extensión del territorio conquistado hasta ese momento, de sur a norte. Las campañas militares se iniciaron en el sur, donde Josué tomó Jericó y la ciudad de Cai un tiempo atrás, para luego subir y combatir a los amorreos junto con otros reyes y reinos que se habían unido. Y eso lo estuvimos estudiando nosotros en Josué capítulo 10. Después de esto, Josué se enfila sus fuerzas hacia el norte para derrotar, como lo vimos nosotros la semana pasada, la alianza que había organizado un rey que se llamaba Javín junto con otros reyes. Y la estrategia de Josué, seguramente dada por Dios, es una estrategia en la que tenía que dividir la tierra para que ninguno de estos reyes, ni los del norte ni los del sur, se pudieran unir contra el ejército de Israel. Entonces él conquista primero el sur y luego se dirige al norte, entrando por la mitad para dividir estos dos lugares. El Señor mismo ha estado cumpliendo una palabra que Dios le había dado al Señor, que Dios le había dado a Josué. Y eso lo encontramos nosotros en el capítulo 1, ¿recuerdan? Josué capítulo 1, el versículo 3 y 4 dice la palabra del Señor: y yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Yo ya le había dicho a Josué lo que iba a hacer y le había mostrado la extensión de este territorio. Ahora Josué en cada batalla estaba cumpliendo y estaba viendo cómo el Señor estaba cumpliendo estas palabras. Dios había mostrado su fidelidad a su promesa y en ese sentido Josué había comprobado al Dios que había hablado con él. Josué había visto la mano poderosa de Dios en cada batalla. Cada victoria era una demostración del poder de Dios. Y lo que antes había sido una promesa, ahora es una realidad. Dios había entregado esa tierra, ahora había que repartirla, y eso es lo que veremos nosotros en las semanas siguientes, cómo es repartida la tierra. Pero el pasaje continúa diciendo que Josué tomó a todos estos reyes, los hirió y lo mató, y esa es una forma de señalar que habían sido ejecutados en juicio, como Dios lo había establecido. En Deuteronomio capítulo 7, el versículo 24 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Nuevamente el cumplimiento de esa promesa. Dios promete a Israel que iba a poner todos esos reyes en sus manos, que los ejecutaría. De hecho, el pasaje en Josué capítulo 12 nos muestra quiénes fueron esos reyes, empezando desde los que conquistó Moisés, y que es parte de este epílogo. Quiero que me acompañe leyendo el capítulo 12. Dice: esos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y señoreaba desde Aroret, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde el medio del valle a la mitad de Galaad hasta el arroyo de Jabot, término de los hijos de Amón, y el Arabá hasta el mar de Cineret al oriente, y hasta el mar del Arabá, el mar salado al oriente, por el camino de Bet-Jesimón, desde el sur al pie de las laderas del Pisga.
y al territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaítas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba en el monte Hermón y en Salca, en todo Basán y hasta los límites de Gesur y de Maaca, y a la mitad de Galaad, territorio de Seón, rey de Hesbón. A estos derrotó Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel. Y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Y estos son los reyes de la tierra que derrotó Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán hacia el occidente, desde Baal-Gad en el llano del Líbano hasta el monte Jalá, que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución, en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. El rey de Jericó uno, el rey de Had, que está al lado de Betel otro, el rey de Jerusalén otro, el rey de Hebrón otro, el rey de Jarmut otro, el rey de Laquis otro, el rey de Glón otro, el rey de Geser otro, el rey de Dir otro, el rey de Geder otro, el rey de Orma otro, el rey de Arad otro, el rey de Libna otro, el rey de Adulán otro, el rey de Maceda otro, el rey de Betel otro, el rey de Tapúa, otro, el rey de Jefer otro, el rey de Afet otro, el rey de Sarón otro, el rey de Madoc otro, el rey de Azor otro, el rey de Sinrob Merrón otro, el rey de Aksaf otro, el rey de Taanac otro, el rey de Mequido otro, el rey de Sedes otro, el rey de Joacnet del Carmelo otro, el rey de Dor de la provincia de Dor otro, el rey de Goín en Gilgal otro, el rey de Tirsa otro. 31 reyes en total, por todos. Uno lee esa lista, mis amados hermanos, y queda impresionado. Esa es la intención de mostrarnos esta lista. Porque todos estos reyes fueron derrotados por un ejército que no tenía entrenamiento militar. Un ejército de esclavos en Egipto que durante 40 años estuvieron en el desierto. Y eso es lo que el Señor nos está mostrando en este pasaje. Todos estos reyes que fueron derrotados por esto. ¿Por qué colocar este resumen? Es mostrar precisamente la fidelidad de Dios. Este pueblo de pastores que 40 años habían sido esclavos en el imperio más poderoso del momento, ahora pasaban a poseer un territorio. ¿Y saben por qué? Porque Dios lo había prometido. Dios lo estaba entregando. ¿Y qué posibilidades había de que esto pudiera ocurrir? ¿Qué posibilidades tenían los israelitas de poder entrar a poseer una tierra para la cual no estaban preparados en las batallas? Solo por la ayuda de Dios. Porque sin la intervención divina no tendrían ninguna posibilidad. Y mis amados hermanos, yo creo que de la misma forma debemos ver nosotros. ¿Qué posibilidades tenemos nosotros de lograr ciertas cosas sin la ayuda y la intervención de Dios? ¿Qué posibilidades tenemos nosotros de lograr o hacer cosas sin la ayuda y sin la intervención de Dios? De hecho, mis amados hermanos, de la misma manera debemos ver el poder de Dios en el cumplimiento de sus promesas redentoras por medio de Cristo, quien nos da su confianza para poder hacer lo que hacemos. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:32, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Esa es la más grande promesa, mis amados hermanos, la seguridad que nosotros tenemos que el Salvador fue entregado por nosotros para nuestra redención, y esa seguridad nos permite entonces a nosotros continuar adelante en nuestro caminar de fe. Es por su gracia, no por nuestras fuerzas. De hecho, constantemente el Señor le está señalando al pueblo de Israel que no es por ellos, no es por sus capacidades. Por eso, como lo vimos la semana pasada, ellos no debían confiar ni en carros ni en caballos, tenían que confiar en el poder del Señor. Y así mismo debe pasar con nosotros. Creo que muchas circunstancias en nuestras vidas son iguales. ¿Qué posibilidades tenemos nosotros? Y es que sin la ayuda y la intervención divina en nuestras vidas, no lo podríamos hacer. Y creo que es importante reflexionar y analizar nuestras vidas y pensar y dar gracias al Señor por todas aquellas cosas en las que Dios está obrando en nuestros corazones y está obrando en nuestras vidas, solo por su gracia y solo por su misericordia, para que nosotros podamos hacer lo que hacemos.
y ser agradecidos. Eso es lo que este pasaje nos muestra. Es como si Dios le estuviera diciendo al pueblo, mira todos estos reyes, mira todos estos reinos. Tú no hubieras podido con ellos. Es por la gracia y la misericordia de Dios que ellos pudieron lograr esa conquista. El versículo 18 además nos habla de todo el tiempo que tomó la conquista de la tierra. Dice la palabra del Señor, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Y mis amados hermanos, por lo general leemos estos textos y consideramos que la conquista se dio en unas cuantas semanas o meses, ya que los capítulos se pueden leer muy rápidamente. Desde el capítulo 6, cuando empieza la toma de Jericó, hasta que llegamos al capítulo 11, todo se puede leer muy rápidamente. Pero mis amados hermanos, la conquista debió haber tomado alrededor de 6 o 7 años de batallas, de peleas, de moverse entre el territorio para poder conquistar a todos esos reyes que están señalando la palabra del Señor. El texto no tiene la intención entonces de darnos todos los detalles, pero sí nos cuenta lo que Dios quiere que sepamos de manera particular para que aprendamos. Nos cuenta lo que es importante para nosotros. Esto fue un largo periodo en el que no hubo tregua alguna, sino que la guerra fue la dominante. Y Dios también está ejecutando su juicio contra estos pueblos por causa de su maldad que hasta ese momento había llegado a su máxima expresión. Y eso también tiene una aplicación para nuestras vidas, mis amados hermanos. La vida cristiana es una carrera de largo aliento. Es una carrera que vamos corriendo y como dice el autor de Hebreos, debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por eso nos dice, ¿dónde tiene que estar puesta nuestra mirada? Puestos los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Y mis amados hermanos, para que eso pueda ocurrir se requiere tiempo y esfuerzo. No será fácil. Es que de hecho, si miramos la historia de Josué con el pueblo de Israel, qué fácil tenía la guerra. De hecho, es bastante agotador, cansado. Yo creo que en el tiempo de esos 6 o 7 años ellos estarían rendidos. 7 años de guerra, imagínense, en donde han dejado a sus familias, en donde todo el tiempo están en campaña militar, no hay tiempo para el descanso, todo el tiempo están en pro de eso. Así que esto requiere esfuerzo, tiempo, y se necesita esto para lograr la victoria que Dios quería. Y lo mismo pasa en nosotros, a veces queremos que las cosas ocurran ya. Mis amados hermanos, vivimos en una sociedad inmediatista, todo lo queremos ya, de inmediato, pero las mejores cosas en nosotros siempre toman tiempo. Y cuando Dios está formando nuestro carácter, cuando Dios está trabajando en nuestras vidas, el Señor lo hará en su tiempo. Requiere tiempo. Es un proceso en el Señor, un proceso en donde también hay una guerra y una batalla interior, en donde el Señor va ayudándonos. Porque Él conoce mejor que nosotros cómo hacer las cosas. Y con el propósito suyo de ayudarnos a crecer y a madurar para fortalecernos. De hecho, mis amados hermanos, es bastante interesante que a medida que el pueblo de Israel va avanzando en las batallas, las campañas militares se ponen más intensas. Fue muy distinta la batalla que tuvieron, ni siquiera la batalla. Cómo tomaron Jericó, a la batalla Jai, luego a la batalla con Adonisedec y esa coalición que se formó con Adonisedec, y luego la batalla que tuvieron con Javín, y ahora la batalla que van a tener en estos tiempos con los hijos de Anac. La batalla fue creciendo y fue incrementándose, cada vez era más difícil, pero allí está el Señor. Por eso necesitamos, mis amados hermanos, entender esto. Nosotros como cristianos somos llamados a ser soldados también. Ese es el llamado a la iglesia. La iglesia es llamada a ser un soldado del Señor, en entrenamiento constante y en guerra constante. Por eso es que ninguno que es soldado, dice la palabra del Señor y le decía Pablo a Timoteo, se enreda en los negocios de la vida. Como que tiene claras sus prioridades. Eso es lo que tú y yo, nosotros, iglesia, necesitamos entender. En esta batalla, en esta guerra que se ha dado, hay un orden para que se pueda lograr las cosas. Y estamos en un proceso que requiere paciencia, entrenamiento, batalla, entrenamiento, batalla.
Pero Dios está con nosotros en cada paso, mis amados hermanos. No hay circunstancia en la que el Señor nos haya dejado sueltos a nosotros en esta guerra. Nos ha dotado de las armas con las cuales nosotros peleamos esta guerra, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, dice la palabra del Señor, y son poderosas. Tenemos la mejor arma, la palabra del Señor, que es su espada. El Señor nos ha dotado de su armadura para que tú y yo como soldados podamos enfrentar la batalla que tenemos por delante. Así que podamos correr y pelear la batalla, mis amados hermanos, y conquistar lo que el Señor nos ha pedido que tú y yo conquistemos. Pero no solamente esto, sino que en este caso, en el pueblo de Israel, ellos tenían un territorio conquistado y esto nos lleva también al segundo punto para mirar cómo la oposición es superada. Vaya conmigo al versículo 19, dice la palabra del Señor, versículo 19. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Aquí nuevamente se nos da un detalle a modo de conclusión. Ninguna ciudad, ningún otro rey quiso hacer tratado con ellos, excepto los gabaonitas. Eso hizo que la guerra fuera el único camino posible entre Israel y las demás naciones. Y el versículo 20 nos expresa la razón. Dios endureció el corazón de estos pueblos, los hizo tercos. Fue puesto en ellos el deseo de pelear contra Israel, como dice la Nueva Traducción Viviente, porque el Señor les endureció el corazón y los hizo pelear contra los israelitas. Así que fueron totalmente destruidos sin compasión, tal como el Señor lo había ordenado a Moisés. ¿Y cómo debemos ver nosotros esta dureza en el corazón? Mis amados hermanos, la verdad, hablando con Mari acerca de esto, creo que esto es importante no solo para la persona que está sin Cristo en esta mañana, sino para nosotros como iglesia. Esto no es otra cosa que Dios deje a estas personas que continúen en su maldad. Esa es la dureza del corazón. Ellos continuaron en su maldad. De hecho, es la confirmación divina de la impiedad rebelde de estos hombres. Ellos continuaron en su obstinación. Cada vez que escuchaban las noticias del Señor, cada vez que escuchaban el poderoso ejército de Dios venciendo, cada vez que veían los milagros y el obrar del Señor, estos hombres, en vez de rendirse en arrepentimiento y fe, se obstinaban y se unían para pelear contra el Señor. Y quisieron armar poderosos ejércitos para enfrentarse contra Dios mismo, pero no pudieron vencerlo. Este endurecimiento no es antes del pecado. De hecho, es su consecuencia. Ellos son endurecidos por causa de su pecado. Recuerdan que ellos son juzgados porque hasta este punto su maldad había llevado al colmo. El hombre con un corazón endurecido continúa en la práctica de su pecado. Y en su actuación siempre será en oposición a Dios. Su actuar es tan perverso que cuando un pueblo decide comportarse de una manera diferente, en este caso los gabaonitas, ellos son atacados por los que antes eran sus aliados. Y en vez de moverse en la misma dirección, ahora los combaten. Mis amados hermanos, lo mismo nos pasa a nosotros como creyentes. Cuando tú quieres vivir una vida cristiana que honre al Señor, cuando reconoces tu pecado contra el Señor y te arrepientes y le buscas, mis hermanos, se va a levantar oposición en contra tuya. Van a venir personas que te van a tratar de desanimar, van a venir personas que van a tratar de que tú te apartes y que vuelvas a tus caminos. Y si no pueden hacerlo, créeme, van a usar distintas estrategias y distintas herramientas para que tú desconfíes del Señor y para que tú te apartes de sus caminos. Eso fue lo que pasó con los gabaonitas. No están con nosotros, pues vamos a destruirlos. Esa es una evidencia del corazón endurecido. Este endurecer el corazón es como como dice un comentarista, Dios abandona a su propia maldad a aquellos que han manifestado preferir la mentira a la verdad. No obstante, la soberanía y la majestad del consejo divino no se limita por la voluntad del hombre.
El hombre puede tener un corazón endurecido, pero Dios es soberano. Y un ejemplo de esto nosotros lo vemos en lo que ocurre precisamente con otro hombre poderoso en el Antiguo Testamento, el faraón, quien endureció su corazón para luego ser endurecido por Dios, como lo expresa en todo el proceso de las plagas. Constantemente uno escucha, y el faraón endureció su corazón. Pero Dios había dicho, yo voy a endurecer el corazón de este hombre y de Egipto. Y al igual que Faraón, Dios hace que estos pueblos se enfrenten al pueblo de Israel. Dios no los obliga a actuar en contra de sus deseos, de hecho los deja. Dios hubiera podido detener las alianzas de Javín, por ejemplo, y la alianza de Adonisedec para que no se enfrentaran a los israelitas. Dios lo hubiera podido hacer. Pero ¿por qué permite que ellos se unan y fraguen toda esta estrategia y se unan como ejército para tratar de enfrentar a los israelitas? Dios los deja precisamente para mostrar en ellos su poder y para juzgarlos. Para mostrar en ellos su poder y juzgarlos, para lograr en ellos su propósito. Pero mis amados hermanos, esta es la condición, la misma condición del hombre sin Dios, que está muerto en sus delitos y pecados, y por tal razón el endurecimiento de sus corazones, de estos hombres, hace que se rindan a su pecado. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1, el versículo 24 al 28, para que miremos esta condición de estos hombres. Romanos capítulo 1, versículo 24 al versículo 28. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias. De hecho, leámoslo desde el versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mis amados hermanos, esa es la descripción de estos pueblos a los cuales se enfrentó Israel. Pero esa descripción también nos describe a nosotros en nuestra condición sin Dios. Y miren la consecuencia, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza, y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Esa es la radiografía de un hombre con el corazón endurecido. Es el necio que dice en su corazón, no hay Dios. ¿Saben cuál es el peor castigo para estos hombres? El peor castigo para ellos, como pasó allí en Israel mientras estaban conquistando esa tierra, no era de la guerra. El peor castigo para ellos es que Dios los dejara en su condición y siguieran en la práctica de su pecado. Ese fue el peor castigo para ellos. Ese fue el castigo precisamente para Faraón. Y ese es el peor castigo para un hombre o una mujer que permanece con el corazón endurecido delante de Dios, cuando Dios constantemente le está hablando y le está diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete.
Entonces, ¿qué esperanza tenemos? Iglesia, ¿qué esperanza tenemos? Porque aún dentro de nosotros puede haber personas que tengan el corazón endurecido. ¿Sabes? Puedes venir a la iglesia. Puedes sentarte y escuchar el sermón, escuchar las canciones, compartir en comunión y salir de este lugar con el mismo corazón endurecido con el que has entrado. Y eso, mis amados hermanos, a mí como pastor me preocupa profundamente. Que puedas llegar acá y sentarte y escuchar la palabra de Dios. Y que salgas con un corazón endurecido. Porque te niegas a escuchar lo que dice la palabra del Señor. Es como lo estudiamos nosotros cuando estuvimos estudiando en busca de Dios, como lo dice el profeta Oseas, en Oseas capítulo 10, el versículo 12, que dice la palabra del Señor: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Es el tiempo de que ese barbecho, que es esa tierra dura en la que la semilla se lanza y no entra porque está tan dura que no penetra, sea rota en tu corazón. ¿Y sabes cómo pasa eso? Necesitamos que Dios cambie nuestros corazones y nos dé corazones de carne. Ezequiel capítulo 11, el versículo 19 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Ezequiel capítulo 11, dice la palabra del Señor, versículo 19, dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Capítulo 36, versículo 26 de Ezequiel. Dice la palabra del Señor en este pasaje. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Sabes cuándo te das cuenta de que tu corazón ha sido cambiado? Esta porción nos dice: porque pones por obra la palabra de Dios. Porque esa palabra que antes no penetraba en tu corazón y no producía cambio, ahora produce cambio y da fruto. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, ruega al Señor porque no tengas un corazón endurecido. Si te has dado cuenta de que la palabra de Dios no ha producido fruto en tu vida, arrepiéntete en esta mañana. Y dile: Señor, cambia mi corazón y dame un corazón de carne para que yo sea obediente a tu palabra y a tus mandamientos y a tus estatutos. Ruega al Señor por eso. Porque ¿sabes cuál es tu juicio si no lo haces? Que Dios te entregue a tu pecado. Y el juicio llegará sobre tu vida. Y terrible cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la Escritura. Hoy es día de arrepentimiento, iglesia. Hoy es día de arrepentimiento, que no te pase lo que aconteció con estos pueblos que merecían el justo juicio de Dios. Y solo aquellos que recibieron la misericordia de Dios fueron los que vieron la obra del Señor, reconocieron la grandeza de Dios. Los gabonitas. Rahab, una mujer que había sido prostituta en Jericó junto con toda su familia, pero ¿qué vio ella? Oyó la grandeza de Dios. Oyó la grandeza de Dios y se arrepintió. Eso es lo que estos pueblos que habían pecado por tanto tiempo y estaban luchando con Dios, fueron entregados precisamente a su vana confianza. Ellos creyeron que con sus ejércitos, ellos creyeron que con sus armas de guerra, con sus capacidades militares, con sus ciudades amuralladas, podrían detener el avance del pueblo de Israel. Pero Dios estaba con los israelitas, por eso ellos pudieron ser vencidos. Dios los había entregado en su orgullo, en su empecinamiento y en su maldad. Sus corazones fueron endurecidos. Así que trajeron juicio sobre su vida. Y ahí vino la destrucción total. Así que déjame preguntarte en esta mañana: ¿qué harás tú? ¿Qué harás tú
Ellos escucharon las obras, ellos escucharon y vieron al pueblo de Dios levantarse victorioso, batalla tras batalla, y no se arrepintieron. ¿Tú qué vas a hacer al escuchar este mensaje? ¿Tú qué vas a hacer al escuchar este mensaje? Mis amados hermanos, Dios en su misericordia aún declara juicio contra estas naciones para proteger a la nación de Israel, demostrándole que lo que ellos habían confiado no les serviría, ni sus dioses, ni sus ciudades, ni sus armas de guerra, ni sus prácticas paganas, nada de eso les serviría. Dentro de ese juicio de Dios, Dios había establecido que ellos serían derrotados precisamente por eso. Lo que Israel debía hacer y la razón para hacerlo es el juicio del Señor y ver la obra de Dios. Mis amados hermanos, después de que se han expuesto las condiciones de estas naciones endurecidas y derrotadas, el autor nos lleva entonces a la última escena de esta historia, que nos lleva a considerar que la conquista había terminado porque se ha librado la última batalla. Versículo 21 al versículo 23. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. El autor señala nuevamente el tiempo que Israel estuvo en batalla con estos antiguos enemigos conocidos por el pueblo, que de hecho providencialmente lo estuvimos leyendo nosotros la semana pasada y esta en el libro de Números. Como cuando los espías fueron a reconocer la tierra de Israel, se encontraron con estos hombres grandes y poderosos, arrogantes sobremanera, que los miraban y decían: estos parecen langostas delante de nosotros. Tal vez era el ejército más poderoso que había en ese entonces. Ni Javín ni Adonisedec tenían la fuerza que tenían los anaseos. Muchos señalan precisamente su arrogancia y su carácter desafiante, confiados precisamente en su estatura, en lo grande de sus músculos. Esto producía temor. Y un ejemplo de eso lo encontramos nosotros precisamente en Primera de Samuel, capítulo 17. Y esa historia es bastante conocida. Uno de estos hombres, precisamente de una provincia, de un pueblo que se llamaba Gad, Goliat, descrito como un hombre de gran estatura, y se paraba todos los días frente al ejército de Israel y decía: manden alguno para que pelee conmigo. Uno solo, exacto, gracias ante Goliat. Y saben, un solo hombre tenía amedrentado al ejército de Dios, al mismo rey. ¿Saben quién tenía que ir a enfrentar a este hombre? Saúl. Pero Saúl estaba amedrentado y el ejército empezaba a desbandarse. Ese era un solo hombre. Ahora imagínense muchos de esos hombres enfrentados en batalla. Dios, a propósito, no llevó a su pueblo a enfrentar a los anaseos de primero. Esa sabiduría, estos pueblos fueron derrotados al último. De hecho, no se nos dice cómo fue la batalla, pero fueron derrotados. Todos los que vivían en los montes, dice la palabra del Señor. Solamente quedaron los que están en las costas, Gaza, Gad y Asdod. Y fue precisamente un joven pastor, un hombre conforme al corazón de Dios, quien venció a este gigante Goliat. Dios prometió la victoria sobre los hijos de Anac. En el capítulo 9 de Deuteronomio nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice: Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, los hijos de los anaseos, de los cuales tú tienes conocimiento y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Oigan cómo son estos hombres. ¿Quién se va a poder sostener delante de los hijos de Anac? Ni Javín con todos sus carros de guerra, ni sus caballos, ni Adonisedec con su poderoso ejército podía contra ellos.
Pero entiende, dice la palabra del Señor, entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y los humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. ¿Por qué Israel puede vencer ahora a esos antiguos enemigos? Porque Dios está con ellos. 40 años antes, estos hombres habían causado el retraso en la entrada a la tierra prometida. Ahora Dios demuestra que ni lo grande de su estatura, o lo ancho de sus espaldas, o lo poderosos que fueran, o sus ciudades por grandes que fueran, eran impedimento para Dios. De hecho, como dice un comentarista, los gigantes no son otra cosa que pigmeos para el Todopoderoso. Con toda la lucha con estos anaseos fue la última etapa de la guerra, cuando los israelitas se habían hecho aún más expertos para la batalla y habían tenido más y mejor experiencia y más conocimiento del poder de Dios. No se nos describe la batalla, pero la batalla debe haber sido muy fuerte. Pero ahora están enfrentando un ejército con una mentalidad distinta, con un entrenamiento distinto. 7 años de campañas habían preparado el ejército de Israel para que ya no temiera a estos hombres. ¿Sabes? A veces así ocurre en nuestras vidas. Por eso es que lo que tiene que cambiar en nuestras vidas siempre es de adentro hacia afuera. Es la obra como el Señor obra. Él cambia nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Y de esa manera vemos los problemas y las circunstancias de una forma diferente. Un hombre sin Dios, una persona sin Dios, siempre ve sus circunstancias como más grandes. Nosotros no las vemos así porque sabemos con quién estamos. Y tenemos confianza en nuestro Dios. Así que el versículo 22 nos cuenta acerca de la suerte de este pueblo, y los anaseos solo quedaron los que moraron en las costas. Finalmente el versículo 23 nos dice la palabra del Señor, cómo finaliza esta parte. Versículo 23. Dice la escritura de la siguiente manera: tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y lo entregó a Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Así que esta es una frase de conclusión en la que se ve este final del largo periodo de batallas y de las confrontaciones para dar paso a establecerse en la tierra y disfrutar de lo que Dios en su misericordia les entregaba. Aún quedaban batallas por pelear, pero eran batallas que eran más pequeñas. Las grandes batallas ya habían sido libradas. Eran menores estas batallas en comparación a las peleas de ese momento. Y lo vamos a seguir viendo. Ellos tendrán que enfrentarse a otros moradores, pero ya eran batallas menores. No eran batallas permanentes. Las principales batallas han sido peleadas y la supremacía ha sido demostrada. Aún todavía queda un grupo de resistencia potencial, pero sería más fácilmente derrotado. Solo de una victoria suficiente es para ayudar a estas tribus individuales a poder ocupar la región. Y es lo que hemos visto en este tiempo. La generación que murió en el desierto creyó que era imposible lograr entrar en la tierra que Dios había prometido darles. Lo leímos nosotros hoy. Esa generación no creyó que fuera posible. De hecho, estaban buscando un capitán para que los devolviera a Egipto, y decían ellos: mejor es preferible morir aquí en el desierto o morir en Egipto que entrar allá y enfrentarnos a estas naciones. Y lo más interesante de todo, y lo lee uno allí en esa derrota, Orma, aún después de que Dios les ha dicho no van a entrar, ellos se obstinan y quieren hacerlo en sus fuerzas y son derrotados. Esa generación no vio posible eso. Se convirtieron entonces en un mal ejemplo, pero el autor de Hebreos, citando precisamente el Salmo 95, nos dice que ellos no disfrutaron de ese descanso total. Vaya conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 3, el versículo 11. Hebreos capítulo 3, el versículo 11 dice: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ellos habían experimentado la redención de Egipto y habían visto la mano fuerte de Dios, pero no lograron disfrutar de la tierra prometida, que es el reposo al que se refiere este versículo. Pero la generación siguiente, sus hijos,
sus hijos, los que ellos habían dicho que no entrarían, que serían esclavizados, ahora estaban entrando y estaban derrotando a estos poderosos ejércitos. Solo por una razón: Dios estaba con ellos. Y dice la escritura: la tierra descansó de la guerra, pero la historia nos enseña que ellos no lograron su verdadero reposo. No lograron su verdadero reposo. Después de establecerse en la tierra, se encontrarían luchando contra los pueblos de esa tierra para no ser expulsados de la misma. Eso lo encontramos nosotros en Jueces. De hecho, varios de esos pueblos parece que nuevamente se fortalecen porque los israelitas no cumplieron con la orden de expulsarlos y luego se volvieron en astillas para ellos. Y después estarían luchando para sobrevivir, para mantenerse, para pagar tributo, todo por no ser obediente. Y sabe, esto nos enseña una lección a nosotros, mis amados hermanos. En la vida cristiana nosotros estamos en una lucha constante, particularmente contra el pecado. Si tú no enfrentas el pecado y lo erradicas de tu vida, el pecado luego te controlará a ti y ya va a ser muy difícil. El pecado debe ser tratado de raíz. Y mis amados hermanos, nosotros en este caso nos encontramos peleando también la última batalla. Estamos en la última batalla. Solo Cristo nos puede dar el verdadero descanso que necesitamos, no de la guerra, sino del pecado y de nuestra condición perdida. Estamos en esa última batalla. El autor de Hebreos en el capítulo 12 lo declara de esta manera también así: que no hemos peleado nuestra última batalla, que debemos soportar con disciplina, que tenemos que esforzarnos por vencer. En el capítulo 12 nos está diciendo que nosotros no hemos resistido, capítulo 12, versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y dice el autor, llamando la atención a estos oyentes, dice: ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Mis amados hermanos, estamos en la última batalla y tenemos que seguir peleando. No podemos descansar. El sistema del mundo quiere aplastarnos. Aún nuestros propios deseos parece que en ocasiones quieren controlarnos y gobernarnos. Pero tú y yo, mis amados hermanos, tú y yo tenemos de parte de Dios las estrategias y las herramientas para vencer. Nuestro Jesús, nuestro Salvador, nos lleva a la victoria en medio de gran oposición y de luchas. Nos lleva a la posesión de la herencia, no esta tierra, porque nuestra herencia no está aquí. Nuestra herencia está reservada en los cielos, donde está Cristo sentado. Por eso nosotros aún estamos en lucha. Pero saben, tenemos al poderoso capitán que nos traslada y continúa trasladándonos del reino de las tinieblas al reino de su amado Padre. Y aún esperamos nosotros un reposo definitivo. El autor de los Hebreos precisamente les dice eso, que ellos no alcanzaron ese reposo. Pero nosotros lo podemos alcanzar solo por la obra de Cristo. Aún esperamos ese reposo definitivo cuando el pueblo de Dios vea sometido a los reyes de esta tierra, derrotados definitivamente, y reinaremos con Él y disfrutaremos de un reposo eterno, porque la conquista sobre todos sus enemigos habrá terminado. Así que tengamos esperanza, tengamos confianza, y nosotros como poderoso ejército levantemos y peleemos la batalla que tenemos por delante. Corramos la carrera que tenemos por delante y no desmayemos, y pidamos al Señor que en su gracia y en su favor obre en este corazón endurecido y que su palabra penetre en lo más profundo y nos cambie para que podamos vivir para su gloria y para su honra. Amada iglesia, vamos a orar en esta mañana. Señor soberano y Dios, queremos darte gracias en esta mañana por tu palabra. Hoy, Señor, queremos pedirte, Dios, que en tu gracia, en tu favor, tú nos ayudes. Señor, la historia en tu palabra nos revela la victoria del pueblo de Israel sobre estos poderosos ejércitos que se habían unido, Señor. Y cómo tú usaste esto para mostrar tu gloria y tu poder. Señor, aún nosotros nos encontramos en pie de lucha contra el pecado, contra el sistema del mundo. Oh Señor, te
Pedimos que nos ayudes a poder enfrentar la batalla interna y la batalla externa, Señor. Señor, te rogamos que en tu gracia, en tu favor, tú fortalezcas a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Que tú fortalezcas a tu iglesia, Señor. Y que si hay dureza en nuestros corazones, Señor, tu Espíritu Santo que está obrando en nuestras vidas, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones y cambie esta dureza, Señor, para que podamos ser obedientes a tus palabras. Señor, yo te doy gracias por tu bondad y por tu favor. Y te ruego, Señor, que por tu gracia tú seas obrando, Señor. Cristo, por nuestro Cristo, quien murió y resucitó, quien venció a la muerte, quien venció al pecado, quien tiene poder y dominio sobre todo principado y autoridad, quien tiene poder sobre todas las fuerzas, Señor. A Él damos toda la gloria y nos sometemos. Señor, llévanos al verdadero reposo, al reposo que tú quieres darnos, al descanso que solamente puede ser hallado en ti, bendito Señor. Gracias, bendito Rey, por esta mañana y por tu iglesia aquí reunidas. A ti te damos toda la gloria y toda la honra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanos.